Hola, soy Alex. Inglete sencillo de medio traslape o unión de empalme 4590. El día de hoy vamos a fabricar lo que es un marco para un espejo de cuerpo completo, paso a paso, con todo y su decorado. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. Para hacer el marco de este espejo voy a utilizar los siguientes materiales: madera sólida de Banac en listones de 23 milímetros de grosor por 50 milímetros de ancho, 2 de 60 centímetros de largo y 2 de 1 metro con 70 centímetros. En todas las piezas tendrán las mismas medidas tanto de grosor como de ancho. Aparte de ello, tendré un par de piezas sobrantes para poder hacer los recortes necesarios para calibrar mis herramientas. Antes de empezar a trabajar, le doy una pulida con grano 80 para tener una mejor visión del trabajo que se está desarrollando. Y hoy utilicé una de las herramientas de V6, la cual quiero observen a continuación. Aquí podemos observar la prensa STC HH50 de V6, haciendo una sujeción a 23 milímetros con bastante fuerza, pudiendo dejarme lijar mi material. Solamente la aflojo, pongo mi material a 50 milímetros y vuelvo a apretar sin ningún tipo de ajuste sobre la herramienta, logrando la misma presión fija, haciendo que mi trabajo sea más fácil y rápido. Además de esto, es fácil asegurarla al banco de trabajo, pudiéndola quitar rápido. En los listones de 60 centímetros haré recortes a 90 grados y dibujaré un ángulo a 45 grados, el cual rebajaremos más adelante, y pasaré la línea hasta el frente para poderme guiar en el momento de hacer el recorte. Y en los listones de 1,70 m recortaré las puntas a 45 grados y dibujaré un ángulo a 90 grados, el cual también vamos a rebajar. Y esta línea la pasaré hasta el frente del listón para poderme guiar en el momento de hacer el recorte. Para este tipo de rebajo podemos utilizar lo que es el serrote y el formón, pero necesitamos que sea lo más parejo posible. También podemos utilizar lo que es la sierra circular de banco, pero se requiere que tenga una plancha bastante larga para evitar inestabilidad en el momento de hacer el recorte. Por lo cual utilizaremos el router invertido utilizando rodillos estabilizadores que a continuación podremos observar. Teniendo 23 milímetros en el grosor de la madera, no podré utilizar mi graduador estándar, por lo cual dibujaré una línea central en el grosor de la madera para poder calibrar el router en una forma efectiva. Y recortaré en los dos sobrantes como ejemplo de calibración para evitar que el trabajo se dañe por un mal calibrado. Una vez haciendo los recortes, observo que queden exactamente al mismo nivel las dos piezas ejemplo, que estaré utilizando durante los rebajes. Para efecto de este rebajo voy a utilizar lo que es la guía tope de mi mesa de router, así como la guía de ángulos universal. Para poder realizar este rebajo es muy importante observar que si lo hiciéramos en forma recta sobre la guía tope, no habría problema en hacerlo en dos etapas, una media y la otra a la medida exacta. Pero como esta se va a estabilizar solamente con la punta, lo más probable es que el router tienda a rebotar el trabajo, por lo cual se va a hacer en tres etapas. La primera será de 4 milímetros, la segunda a 8 milímetros y finalmente la tercera a 11.5 milímetros. Y antes de hacer la última etapa del rebajo, utilizaré mis maderas guías que ya teníamos calibradas para volver a recalibrar el router y así sacar el último rebajo en medida exacta. Para el recorte de las puntas de los listones largos,
Lo que voy a utilizar es un rodillo para poder estabilizar mi rebajo, así evitando que éste pueda dañarse o provoque un accidente. El procedimiento será exactamente igual que con los listones cortos en 3 etapas. Una vez que hemos realizado los recortes, tenemos que verificar que al unirse la línea a 45 grados quede exacta. También debemos de revisar con la escuadra que el recorte esté en un ángulo a 90 grados como lo deseamos. La siguiente parte que debemos de verificar es que ambas uniones queden parejas al ras una a la otra, lo que es del piso hasta la parte superior de estas. Si por algún motivo quedara una más sobrada que la otra, habría que rebajar más. O si una se ve más hundida que la otra, quiere decir que se rebajó de más y podemos corregirla pegando el listón con pegamento caliente hasta lograr que quede bien nivelado ambas partes. Ahora daremos un decorado de moldura a todo el marco para que resalte nuestro trabajo. Una vez habiendo terminado de marcar nuestras molduras, tenemos que hacer el rebajo donde se montará el espejo. Utilizaremos lo que es la navaja de reguilete para el router. En los listones largos podemos utilizar el router invertido sobre la mesa, ya que el recorte será de lado a lado. En los listones cortos será mucho más difícil hacerlo en el router invertido, ya que este recorte no será de lado a lado, por lo cual tendríamos que poner topes. Esta parte será mucho mejor fabricarla cuando el marco ya esté pegado y lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí adaptaré el reguilete a 8 milímetros de altura, ya que la pestaña de nuestro marco nos da el suficiente espacio y el cristal será de 6 milímetros. Procedimiento a la unión de nuestro ensamble. Utilizaré las prensas a 45 grados WS1 de B6. Se calcula que quede en forma exacta la prensa en el ángulo correcto. Solamente dejaré bien prensada la parte donde pondré el pegamento. Se debe de tomar en cuenta que la unión se pegará de arriba hacia abajo, por lo cual utilizaré una moldura invertida para lograr apretarla sin lastimar mi moldura. Con una prensa de presión y posteriormente apretar la otra parte de la prensa de 45 grados para que se ajuste bien al ángulo. Una vez que ya está pegado nuestro marco, haré el rebajo para montar el espejo en lo que son los listones cortos, para lo cual utilizaré el router de pie con la misma navaja reguilete que utilicé para los listones largos. El último recorte que necesitamos en nuestro marco es la orilla redonda que deja el router. El primer procedimiento puede ser solamente con formón y martillo. Otra forma eficaz de sacar este resaque es utilizando el router con una navaja de 1/4 o 6.4 milímetros. Lo primero que tenemos que hacer es marcar con lápiz la línea por donde se va a hacer el recorte y remarcarlo con formón y martillo para evitarnos pasar de esta línea. Algo que es muy importante, ya que no vamos a poder utilizar guías, vamos a trabajar el router al revés, es decir, lo trabajaremos hacia afuera de lo que es la línea, para evitar que se llegue a tragar la madera echando a perder nuestro recorte.
Y finalmente, con un formón de 1/4 detallamos el ángulo para que el cristal pueda sentar bien. Y finalmente es muy importante darle pulido a nuestras molduras, ya que si observas la misma navaja deja marcas. Para poderlas borrar podemos utilizar lo que es la lija sobre esponja, ya que ésta se adapta bastante bien a la forma de la moldura. En este caso estoy utilizando una lija del 100, la cual se puede doblar en cualquiera de las hendiduras de la moldura. Posteriormente utilizaré una lija del 120 y 150 hasta lograr rebajar lo más posible cualquier marca que haya dejado la navaja. Una vez habiendo terminado todo el pulido sobre la moldura, procedo a entintar. Para ello utilizaré la almohadilla hecha de tela de algodón con estopa por dentro, pero para lo que son las hendiduras de la moldura, que son difíciles de entintar con almohadilla, utilizaré una brocha y una almohadilla de algodón peinado, para poder lograr quitar el exceso de tinta y no manchar el trabajo. Iniciaré por la parte más difícil de entintar. Después de haber logrado entintar todo mi marco, procederé a barnizarlo con barniz alquidálico diluido con gasolina. Si no has visto este video, te lo dejo en el link en la parte superior y en la descripción de este video para que puedas verlo. Y en esta forma de entintar podrás observar que no dejo manchas de tinte en el trabajo. Una vez que ya tenemos barnizado nuestro trabajo, procedemos a montar el espejo. Para ello ocuparemos poner una cobija para evitar que las molduras ya terminadas de nuestro marco se dañen. Necesitaremos de un buen pegamento o fijador para el cristal contra la madera. En este caso, yo utilizaré un silicón acético, el cual me ayudará a unir el marco con el cristal y posteriormente pondré grapas para asegurarlo aún más. Solo pondré un hilo de silicón, el cual deberá ser aplanado por el peso del mismo cristal. Pongo el cristal con mucho cuidado y presiono las orillas para que aplane el silicón, haciendo que la unión sea pareja. Finalmente pondré lo que son estas grapas para darle mayor seguridad a la unión del cristal con la madera. A estas lo único que les hice rebajarle las puntas para evitar que presionen de más el espejo. Y a estas les pondré un par de tornillos, los cuales ya tengo guiados con broca y taladro para evitar reventar la madera. Espero realmente que el presente video haya sido de utilidad para ti. Si tienes dudas o preguntas puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.